Cómo una sola noche selló el destino de Ucrania, Europa y la guerra contra Rusia. A las 9:35 de la noche, el gran plan europeo se vino abajo. Imagina la escena. Una sala repleta de diplomáticos, funcionarios exhaustos, miradas tensas cruzando la mesa. En ese instante, la reunión clave para decidir el futuro de más de 140.000 millones de dólares en activos rusos congelados terminó en fracaso. La atmósfera era densa, casi irrespirable, porque sabían que sin acuerdos, la esperanza de financiar la guerra desde Bruselas se esfumaba, literalmente, en la oscuridad de la noche europea. Este momento recuerda a otros grandes fracasos diplomáticos europeos, como la noche en que se firmó el Acuerdo de Múnich en 1938, cuando la incapacidad de las potencias para actuar con decisión tuvo consecuencias trágicas. Así, la historia se repite. Una sala, decisiones no tomadas y el futuro de un continente en juego. Para Kiev, este golpe fue letal, casi como recibir una sentencia que nadie quiere escuchar. Sin respaldo estadounidense y sin el dinero europeo, la última vía de resistencia desaparece. La apuesta por expropiar fondos rusos reveló una debilidad mortal. Europa no tiene consenso, ni recursos propios, ni coraje suficiente para asumir el costo de una guerra prolongada en su propio continente. Ahora, los líderes enfrentan preguntas incómodas y existenciales. ¿Deben los ciudadanos europeos pagar el precio de la guerra con sus propios impuestos? ¿O permitirán que Ucrania caiga bajo el peso de la invasión rusa? La Unión Europea entra en una crisis existencial, similar a la que vivió durante la crisis de los refugiados en el año 2015, cuando la falta de unidad dejó expuestas las grietas internas del bloque. Cada decisión mal tomada puede ser irreversible, como lo demostró el Brexit, que aún resuena como un eco de advertencia. El bloque está atrapado entre el desgaste económico, el miedo social y el descrédito internacional. Pero aquí no solo están en juego cifras o política. Si no comprendemos la magnitud de este fracaso, quedaremos ciegos ante el nuevo equilibrio geopolítico y el desenlace de la guerra. La credibilidad del sistema internacional pende de un hilo, y el futuro de Europa se juega en cada movimiento, cada voto y cada declaración pública. Veamos cómo Europa llegó a este punto de quiebre, y qué revela sobre sus grietas internas, con ejemplos históricos y escenarios alternativos que muestran la complejidad de la situación. Todo comenzó con una apuesta arriesgada: confiscar activos rusos y convertirlos en munición financiera para Ucrania. Pero bajo la superficie, las fisuras europeas eran más profundas de lo que nadie quería admitir. Es como en la época de la Gran Depresión, cuando aparentes soluciones mágicas no hicieron más que profundizar la crisis. Europa intentó financiar una guerra usando el dinero de otros. Mientras el conflicto en Ucrania se alargaba, Washington decidió dejar de enviar fondos en efectivo al gobierno de Kiev. Estados Unidos mantuvo el suministro de armas y datos, pero transfirió la carga económica a Europa, que ya luchaba contra crisis internas, precios de energía por las nubes, inflación galopante y un creciente descontento popular. Para evitar pagar de su propio bolsillo, Bruselas ideó un plan audaz: utilizar los activos rusos congelados en bancos europeos para sostener el esfuerzo ucraniano. Se trataba de una suma multimillonaria, vista como el salvavidas capaz de mantener la resistencia durante al menos 2 años. Imagina el impacto de una cifra así. Si ese dinero se destinara a educación o sanidad, cambiaría la vida de millones de europeos. Sin embargo, aquí estaba destinado a sostener una guerra. La esperanza era simple pero arriesgada. Si Ucrania lograba aguantar hasta las próximas elecciones presidenciales estadounidenses, tal vez una nueva administración reactivaría la ayuda total. Un escenario similar ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa confió en el Plan Marshall para su reconstrucción. Era una carrera contra el reloj. El destino de Ucrania y la credibilidad europea dependían de desbloquear ese dinero ruso. Pero, a diferencia del Plan Marshall, aquí no había un consenso moral ni político, solo una apuesta desesperada. Sin embargo, la realidad era mucho más precaria. Sin un flujo externo constante, el ejército ucraniano no podía sostenerse. Europa arriesgaba más que su imagen.
su estabilidad financiera y su peso internacional también estaban en juego. Entonces, en una sola noche, todo colapsó. El plan para mantener la guerra sin costo propio se desmoronó en cuestión de horas. Ucrania y Europa quedaron expuestas, al borde de la rendición, como en las grandes retiradas históricas, donde la falta de recursos decide el destino de los pueblos. Pero, ¿qué sucedió realmente en esa noche fatídica? ¿Por qué este fracaso cambió el rumbo de la guerra y el futuro europeo para siempre? Para entender el derrumbe, hay que observar cómo se tejió la red de intereses y promesas rotas entre Bruselas, Washington y Moscú. Solo así se revelan las verdaderas fuerzas que empujaron al continente hacia el abismo. La fractura europea llegó justo en el punto más vulnerable: la confianza en el dinero. El fracaso para confiscar los activos rusos expuso una grieta inesperada. Bélgica, junto con los directivos de Euroclear, se opusieron con argumentos sólidos. El riesgo de demandas y un posible colapso financiero resultan inasumibles. No se trata solo de una cuestión moral o política. Confiscar los fondos rusos abre la puerta a una ola de litigios internacionales. Moscú ya advirtió que responderá en todos los tribunales, y el derecho internacional podría ampararla. El temor en Bruselas es concreto: perder el caso y tener que devolver hasta el último céntimo, dejando a Bélgica, sede de Euroclear, expuesta a una deuda que superaría varias veces su presupuesto anual. Para ponerlo en perspectiva, sería como si un país pequeño tuviera que enfrentar una indemnización equivalente a todo su Producto Interno Bruto por varios años consecutivos. El peligro, sin embargo, es aún mayor. Si Europa se atreve a tocar los fondos rusos, Moscú contraatacará sin dudarlo. Putin firmó el decreto número 693, que autoriza la confiscación de activos occidentales en Rusia. Para bancos, empresas y gobiernos europeos, esto significa perder inversiones estratégicas acumuladas durante décadas. Recordemos el caso de la nacionalización de empresas extranjeras en Venezuela o en Cuba durante el siglo pasado. Las pérdidas fueron irreparables y las relaciones diplomáticas quedaron marcadas durante generaciones. Pero el verdadero pánico proviene de otro lado: la confianza global. El sistema financiero europeo depende de que los grandes capitales internacionales se sientan seguros. Si Euroclear, un pilar del mercado mundial, decide expropiar fondos extranjeros, ¿quién confiaría su dinero? China, India, países árabes y latinoamericanos podrían iniciar una retirada masiva, temiendo ser los próximos en la lista. El resultado sería devastador: fuga de capitales, desplome del euro y una crisis de credibilidad en instituciones supuestamente inexpugnables. En resumen, la arquitectura financiera europea se tambalea al borde del abismo. Todo por un intento fallido de sostener una estrategia que ya no tiene respaldo dentro ni fuera del continente. Así, el futuro de la economía europea, la estabilidad internacional y el prestigio de sus instituciones están en juego. Basta con que la ley y la seguridad financiera parezcan negociables para que todo el sistema entre en peligro. Para entender la gravedad, basta recordar el colapso del banco Lehman Brothers en el año 2008. Una sola decisión errónea puede desencadenar una reacción en cadena global. Mientras Europa vacila, Kiev observa cómo se esfuman sus últimas esperanzas de apoyo financiero. El tablero internacional se reconfigura y la presión aumenta sobre Ucrania para aceptar una realidad amarga. La situación recuerda a la caída de Saigón en 1975, cuando el abandono internacional selló el destino de Vietnam del Sur. Con la retirada de Estados Unidos, Europa queda expuesta frente a Moscú y a sus propias divisiones internas. El bloque occidental, que durante décadas pareció monolítico, se fractura bajo el peso de errores estratégicos y promesas incumplidas. Los discursos de unidad se desvanecen frente a la realidad de intereses divergentes, como ocurrió con la crisis de la deuda griega en el año 2010, cuando la solidaridad europea se puso a prueba y casi colapsa el euro. El preacuerdo entre Donald Trump y Vladimir Putin altera el tablero global. Washington se desentiende.
Ya no pagará la guerra ni protegerá a la Unión Europea de las consecuencias de sus decisiones. Por primera vez en más de 70 años, Bruselas contempla un vacío estratégico, sin el escudo de la OTAN ni la garantía de apoyo estadounidense. Esta situación recuerda a la crisis de Suez en 1956, cuando Europa descubrió que ya no podía tomar decisiones militares importantes sin el beneplácito de Washington. La idea de confiscar los activos rusos congelados se convierte en una trampa letal. Si Europa da ese paso, afrontará sola represalias directas de Moscú y una avalancha de demandas legales que podrían durar décadas y costar sumas incalculables. Países como Bélgica, donde se concentran los fondos, reconocen que una condena judicial de más de 140.000 millones de dólares podría desestabilizar su economía y erosionar la confianza en su sistema financiero ante el mundo. La credibilidad de la banca europea entra en zona de peligro. Si Bruselas cruza la línea de la legalidad internacional, actores como China, India o los países del Golfo temerán por sus propios activos y podrían retirar sus depósitos masivos. Ese éxodo sería un golpe fatal para la economía europea, que depende de la confianza global y la estabilidad de sus mercados. Ya ocurrió algo similar en el año 2001, cuando la crisis argentina provocó el éxodo de capitales y el colapso financiero del país. En medio de este colapso, la figura de Volodymyr Zelensky se desvanece. De símbolo de la resistencia occidental, pasa a ser una carga política y un riesgo judicial. Sin fondos, sin armas y sin el respaldo incondicional de Washington, el gobierno de Kiev pierde atractivo ante los ojos de Europa, cuyos líderes temen ahora arrastrarse a escándalos y litigios internacionales. La historia está llena de líderes abandonados por sus aliados, como Mohammad Najibullah en Afganistán, tras la retirada soviética en 1992. Europa inicia discretamente la retirada. La prioridad ya no es la victoria de Ucrania, sino el resguardo de los propios intereses nacionales. Bruselas explora fórmulas para distanciarse de Kiev y abrir un canal de negociación con Moscú, aunque eso implique concesiones impensables hasta hace poco, y reconocer que la guerra se ha perdido, no solo para Ucrania, sino para el propio prestigio europeo. Ahora, el futuro de la reputación europea, el régimen ucraniano y el equilibrio global penden de un hilo. Las decisiones de los próximos meses determinarán no solo el destino de Ucrania, sino la capacidad de la Unión Europea para seguir siendo relevante en el escenario internacional. Ignorar el alcance de este giro podría condenar al continente a décadas de retroceso y pérdida de influencia, como ocurrió tras la Primera Guerra Mundial, con la decadencia de las potencias europeas. En este ambiente de derrota y repliegue, el relato europeo se resquebraja y emerge una dura realidad. La era de las certezas atlánticas ha terminado. Lo que sigue es un ajuste de cuentas con el pasado y un incierto futuro para el equilibrio mundial. Europa debe redefinir su papel en el mundo y aprender de sus errores para no repetirlos. Las guerras por encargo y los activos confiscados rara vez terminan bien. Este caso no es la excepción. Expone verdades incómodas sobre los límites del poder internacional y el precio de desafiar las reglas del juego global. La historia está llena de ejemplos de confiscaciones que terminaron en desastre, como la nacionalización del Canal de Suez o las sanciones comerciales contra Irán, que solo endurecieron las posturas y prolongaron los conflictos. Europa, pese a enfrentar una oportunidad histórica, revela dos debilidades fundamentales: la fuerza del derecho internacional y el temor a represalias concretas. Los líderes, conscientes de las posibles catástrofes legales y económicas, se vieron paralizados. Aferrarse a los principios jurídicos se volvió cuestión de supervivencia para el continente entero. El derecho internacional, tantas veces criticado o ignorado, demostró ser un muro infranqueable. No fue simple falta de voluntad política. Saltar esa barrera podría desencadenar una reacción en cadena, capaz de sacudir los cimientos de la economía global. Recordemos cómo la invasión de Kuwait por Irak en 1990 terminó en una coalición internacional y sanciones severas, enseñando a los líderes que ignorar la legalidad tiene consecuencias nefastas. En medio de esta tensión,
la confianza aparece como el eje invisible del sistema financiero mundial. Sin ella, ningún depósito es seguro, ningún tratado tiene sustancia, ningún banco resiste la estampida. El temor a que potencias como China, India o Arabia Saudita retiren sus fondos del sistema europeo heló la sangre hasta a los más audaces en Bruselas. La estrategia de financiar a Ucrania con dinero ruso confiscado se desmoronó ante la realidad. La ilusión de derrotar a Rusia usando recursos ajenos se evaporó en cuanto Europa entendió el riesgo de ser percibida como una potencia capaz de despojar a sus propios clientes. El desenlace. Rusia obtiene una victoria estratégica sin ceder nada. Obligó a Europa a respetar los límites legales y las reglas del sistema financiero, probando que el poder no siempre se impone con armas, sino también con tratados, amenazas y controles legales creíbles. Esta victoria recuerda a la de China en Hong Kong en 2020, donde la paciencia estratégica rindió frutos sin necesidad de conflicto directo. El peligro ahora es no aprender la lección. Si los actores internacionales repiten estos errores, minimizando el peso del derecho, confiando en atajos y olvidando el valor de la confianza, solo lograrán debilitarse año tras año. El saldo: una Europa más frágil, una Ucrania más sola y un orden mundial aún más incierto. La advertencia es clara. En la nueva geopolítica, los atajos legales y las trampas ya no funcionan. Anticipar consecuencias y respetar límites se vuelve esencial para sobrevivir. Los líderes deben preguntarse si quieren ser recordados como visionarios prudentes o como aprendices de brujo que desataron fuerzas incontrolables. En el siguiente acto, veremos cómo este revés redefine la estrategia de Kiev y obliga a Europa a enfrentar una nueva realidad sin aliados ni recursos. El desenlace ya no depende de la diplomacia, sino de la capacidad de adaptación ante un orden mundial en transformación. Este es el momento que parte la historia en dos. No hablamos solo de una negociación fallida, sino del desplome definitivo de la arquitectura occidental que sostenía a Ucrania. Lo que parecía una alianza firme se ha resquebrajado, revelando todas sus contradicciones y límites ocultos. La incapacidad europea de apropiarse de los activos rusos deja a Kiev y a Europa sin el único recurso que mantenía viva la guerra. Ya no existen los $140.000 millones congelados, ese colchón financiero que permitía soñar con la resistencia. Sin ese dinero, la continuidad del conflicto se convierte en una ilusión imposible, y el modelo de Zelensky se evapora frente a todos. Este final brutal muestra la fragilidad de las promesas europeas y la distancia entre discursos y hechos. El mito de vencer a Rusia usando fondos ajenos ha caído, arrastrando consigo la credibilidad de quienes lo defendían. Europa ha quedado desnuda, incapaz de asumir las consecuencias de sus propias apuestas y dependiente de suposiciones que ya no existen. Para la audiencia, captar la magnitud de este cambio es decisivo. No solo se trata de política exterior. Lo que está en juego es la seguridad económica, la reputación internacional y la estabilidad misma de las alianzas europeas. Aferrarse a ilusiones pasadas solo garantiza perder recursos, influencia y cualquier oportunidad de corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Europa y Ucrania quedan aisladas, sin respaldo ni opciones. El momento de enfrentar la nueva realidad ha llegado. Entender lo que implica este giro es ahora más urgente que nunca. ¿Qué puede hacer Europa ahora? Hay pasos concretos que los líderes pueden considerar. Reconstruir la confianza internacional mediante reformas legales que garanticen la seguridad de los depósitos extranjeros, diversificar su política energética para reducir la vulnerabilidad ante represalias rusas e iniciar un diálogo abierto tanto con Ucrania como con Rusia, buscando una solución diplomática que evite una catástrofe aún mayor. Además, Europa debe invertir en su propia seguridad, aumentar la cooperación interna y redefinir su papel en la escena global, aprendiendo de los errores del pasado para no repetirlos. La pregunta final ya no es si la guerra puede continuar, sino si Europa puede reinventarse tras este fracaso histórico.
Solo el tiempo y la voluntad de sus líderes lo dirán.